en los colgajos tenemos un punto de rotación que es por donde entra el pedículo vascular. O sea, nosotros podemos levantar el colgajo todo hasta donde entra el pedículo. Si nosotros avanzamos un poco más, podemos lesionar, ¿no? Entonces hay otros conceptos ahora en que al pedículo lo esqueletizan, ¿no? O sea, lo dejan como esqueleto, quiere decir que lo dejan libre y pueden movilizar. Y el otro concepto es el arco de rotación, ¿no? Es hasta dónde llega esta porción de colgajo. Y entonces, y esto va a estar en relación al tamaño del pedículo. Entonces vamos a ver que con estos dos datos podemos diseñar y realizar un colgajo. Entonces, el colgajo, ¿cómo lo vamos a dividir? En el segmento de tejido, que es la porción útil, que se va a movilizar desde un área dadora a un área receptora, y el pedículo, que es el tejido que contiene los vasos sanguíneos, ¿no? Que van a nutrir a los colgajos. Vamos a ver por acá un ejemplo, una figura donde ustedes van a poder ver, ¿no? Miren, entonces se hace, este es el defecto y este es el diseño, lo que se va a movilizar. Y acá está el pedículo, ¿no? Este es el pedículo por donde entran los vasos que van a nutrir a este colgajo. Entonces, esta es la porción de tejido, que es la paleta cutánea, lo que vamos a llamar, y este es el pedículo, ¿ya? Entonces, ¿no? Acá tenemos el segmento de tejido, que es lo que vamos a utilizar, y el pedículo es por donde entran los vasos sanguíneos. Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar estos colgajos? Sí, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Ya le voy a poner eso, ¿no? A ver, pero sí, para no perder. El arco de rotación, a ver, vamos. Por ejemplo, nosotros tenemos que, con este pedículo, acá tenemos el tejido. Y este colgajo es un colgajo especial que se llama propeller. Lo vamos a movilizar de tal forma que esta es la parte proximal y esta es la parte distal, donde está el defecto. Entonces, el arco de rotación nosotros lo vamos a girar, esto por eso se llama este colgajo propeller en hélice, y va a girar estos 180 grados. Entonces, esta parte proximal se va a ir a la parte distal. Y como lo hacemos en forma de cuña, esto podemos cerrarlo, ¿no? Porque acá nos va a faltar tejido, ¿no? Lo que vamos a ganar en esta distancia lo vamos a perder aquí, ¿no? Por eso es que queda este resultado final. Pero el arco de rotación es la distancia que se va a movilizar el colgajo. ¿Estamos? ¿No? Miren acá, por ejemplo. Nosotros cortamos el músculo, en este caso, y lo medimos con una gasa generalmente y vemos hasta dónde va a llegar. Entonces, sabemos a qué distancia está entrando el pedículo y este colgajo muscular lo vamos a movilizar para cubrir el defecto. Entonces, lo vamos a medir. Este es el arco de rotación. ¿Ya? A ver, entonces, estábamos en que los colgajos sirven para la cobertura de estructuras nobles. Siempre que vamos a tener una estructura noble expuesta, tenemos que cubrirlo con un colgajo. ¿Cuáles son estas estructuras nobles? Los nervios, los tendones, los huesos, los cartílagos, los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, cuando tenemos estas estructuras, tenemos que darle cobertura con un tejido que pueda amortiguar los traumatismos, ¿no? Que constantemente estamos expuestos.
ejemplo, antebrazos y piernas. Aquí en los antebrazos, en la porción distal de los antebrazos y la porción distal de las piernas, solamente tenemos muchos tendones y piel, ¿no? Que está cubriendo a los huesos. Entonces, cuando hay un traumatismo, se va a lesionar eso. No hay músculo que lo pueda cubrir, amortiguar los traumatismos. Entonces, aquí tenemos que hacer siempre colgajos. Lo mismo cuando hay cobertura para prominencias óseas y elementos protésicos, ¿no? Cuando hay una úlcera por presión, lo que se va a exponer al final son los huesos. Entonces, tenemos que darle siempre una cobertura con buen colchón, lo llamamos nosotros, ¿no? Con buena cantidad de tejido para que proteja de los traumatismos, ¿no? Cobertura de regiones con déficit de irrigación. Cuando hay fracturas expuestas, osteomielitis crónicas, hay radiodermitis o pseudoartrosis, aquí no hay muchos tejidos bien irrigados. Entonces, vamos a movilizar colgajos para que este colgajo, con la irrigación propia que tiene, mejore toda la zona que va a llegar a ese nuevo colgajo, ¿no? Lo otro que está indicado en los colgajos es el rostro. ¿Por qué? Porque si nosotros movilizamos tejidos vecinos, entonces estos tejidos van a tener similar color, similar textura, por lo tanto no van a retraer y va a dar un mejor resultado tanto funcional como estético. Entonces, ¿quién pues quiere tener un defecto en la cara? Entonces movilizamos un colgajo para rellenar ese defecto y como tiene características similares, va a pasar desapercibido. Lo que queremos es eso, ¿no? Si van a revisar y preguntar si le va a quedar cicatriz, de hecho, decimos, nosotros no borramos cicatrices. Entonces, pero lo vamos a hacer una cicatriz camuflada, ¿no? Que no se note mucho para que que el paciente pueda desarrollar todas sus actividades. Entonces, ¿cómo era la escalera reconstructiva cuando yo comencé a hacer mi residencia? Primero, siempre se va desde lo más simple hacia lo más complejo. Desde el cierre directo, que era lo más simple, si no se podía hacer el cierre directo porque una lesión grande, injertábamos. Si las condiciones se daban, hacíamos colgajos cutáneos, colgajos musculares y por último los colgajos libres, ¿no? Esta era la escalera reconstructiva. Pero ahora, como ya se tienen mayor conocimiento, tenemos mayores herramientas, mayores alternativas, entonces, ¿qué hacemos? Un cierre por segunda intención. Cuando las condiciones no se dan, el tejido está sucio, tiene secreción, está infectado, vamos curando, le damos antibióticos y esperamos que cierre. De los bordes de una herida, vamos a esperar que cierre o que avance hasta 1 centímetro, ¿no? Entonces, en teoría, una herida o una úlcera de 2 centímetros de diámetro, podemos esperar que cierre. Cuando las condiciones se dan, podemos hacer un cierre primario, sobre todo cuando es una cirugía, una herida limpia, que no esté contaminada. A veces se produce una lesión y cae a la tierra, entonces nosotros limpiamos bien, esperamos que sea dentro de las 6 primeras horas, entonces podemos hacer un cierre primario. Pero cuando no, podemos dejarlo que limpie y que cierre por segunda intención cuando es pequeño. Pero cuando hay mucho tejido, podemos colocar un back. Entonces, eso se llama ya un cierre por presión negativa. Cuando las condiciones se dan, ya hay tejido de granulación, ya sabemos que este tejido está limpio, podemos colocar injertos. Si hay estructuras nobles expuestas, podemos colocar una matriz dérmica y sobre esta matriz dérmica injertar. De lo contrario, podemos hacer colgajos locales a distancia, podemos hacer expansores y por último los colgajos libres.
Entonces, vamos a ver que los colgajos los podemos clasificar según su composición, en colgajos simples o compuestos, ¿no? Simples cuando solamente tienen piel, grasa, fascia, ¿no? O hueso. Y compuestos cuando están asociados, ¿no? Hay músculo con piel, hueso con músculo, cartílago, fascia, lo podemos asociar a diferentes tejidos. De acuerdo a su movilización o transporte, los colgajos pueden ser por vecindad, ya sean locales, ¿no? Ya lo vamos a ver en los ejemplos, avance, deslizamiento o con pivot, ¿no? Colgajos de rotación, transposición, interpolación. Y cuando los colgajos son a distancia, pueden ser directos, indirectos y libres. También los clasifican de acuerdo a la región anatómica donante, colgajos de cabeza y cuello, del tronco, de extremidad superior o de extremidad inferior. ¿Ya? Pero ¿cuál es lo más importante para nosotros? Es de acuerdo a la clasificación por la irrigación sanguínea. Entonces tenemos que los colgajos los dividimos en tres grupos. Random, cuando están irrigados por el plexo dermosubdérmico, no sabemos qué vaso es el responsable de la irrigación, en este caso, del tejido que vamos a movilizar. Y cuando sabemos que hay un vaso que es el responsable de irrigar ese territorio cutáneo, los llamamos axiales, ¿no? Entonces, hay muchos colgajos axiales como que se va a utilizar pues la arteria, ¿no? Y con un colgajo en isla, colgajos fasciocutáneos, en los cuales está incluida la fascia, colgajos miocutáneos, en las que puede irrigarse por arterias miocutáneas, ramas de perforantes, arterias cutáneas viables, ¿no? El área cutánea viable siempre va a ser mayor que el área de proyección muscular. ¿Por qué? Porque los vasos se van a unir con otros vasos diferentes, van a formar plexos, entonces siempre la piel va a estar mayor irrigada, ¿no? Que la proyección del músculo, porque el músculo solamente va a dar, por ejemplo, un área de 5 centímetros cuadrados, en cambio, con los colgajos de piel se puede aumentar un 50% para cada lado y vamos a tener que la piel puede ser mayor cuando se toma con el músculo. Colgajos musculares, ya sabemos qué vaso va a irrigar a determinado músculo. Entonces, podemos usarlos simples o músculos cutáneos. Colgajos osteocutáneos o osteomiocutáneos, cuando se va a tomar todas estas estructuras, ¿no? Entonces, para rellenar vacíos, ¿no? Y por último, en el ejemplo que les mencioné, es el colgajo de perforantes, o también llamado propeller, ¿no? Entonces, vamos a ver que según el patrón vascular random es cuando este vaso va a irrigar determinada porción de tejido, pero no es un vaso específico, o sea, no sabemos exactamente en qué momento este tejido pues está irrigado por este vaso. En cambio, hay vasos que ya están determinados, que van a irrigar un determinado territorio cutáneo. Entonces, estos los llamamos colgajos axiales. Cuando estos colgajos axiales los podemos utilizar todo ese territorio cutáneo, los llamamos en península. Pero si solamente necesitamos una parte de ese territorio cutáneo, es un colgajo en isla. Y si a este vaso nosotros lo cortamos, pero tenemos el vaso sanguíneo que irriga esta zona, y este tejido lo llevamos a otro lugar, y en ese lugar que se llama el lugar receptor o el lecho receptor, buscamos otros vasos y lo anastomosamos, ¿no? Vamos a unir la arteria, las venas, entonces esto es un colgajo libre.
pero mantiene el concepto porque tiene su irrigación propia. ¿Ya? Entonces, así tenemos que en nuestro cuerpo tenemos muchos colgajos axiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el vaso que es el responsable de la arteria supraorbitaria nos va a dar un colgajo axial que es un colgajo frontal, ¿no? Cuando tomamos una rama frontal de la arteria temporal, también es otro colgajo frontal. Ya va a depender del tipo que nosotros vamos a utilizar, ¿no? ¿Qué región, ¿no? Para hacer estos colgajos frontales. Entonces, si utilizamos la arteria supratroclear, tenemos aquí el colgajo frontal o también llamado indio. Ya vamos a ver cómo se puede utilizar estos, ¿no? Cuando utilizamos la rama parietal de la arteria temporal, tenemos colgajos de cuero cabelludo, lo mismo que si utilizamos ramas de la arteria occipital, ¿no? También son colgajos de cuero cabelludo. Estos colgajos, por ejemplo, los utilizan para cubrir áreas de alopecia, ¿no? Entonces, en los calvitos se movilizan estos colgajos y van a cubrir áreas, pues, que están alopécicas, ¿no? Entonces, es, es muy común, ¿no? Tenemos varios colegas que se han operado de esto, entonces, bien. Si utilizamos la arteria auricular posterior, por ejemplo, tenemos un colgajo para hacer una reconstrucción de la oreja, ¿no? A veces pierden el lóbulo de la oreja. Entonces, vamos a hacer un colgajo detrás de la oreja, vamos a dividirla, hacerla en varios tiempos y de tal forma que podemos hacer la reconstrucción del lóbulo. Es muy frecuente, por ejemplo, en peleas, el que pierde generalmente muerde, pues, y le arranca la oreja. Entonces nosotros tenemos que hacer esa reconstrucción. Y si es solamente del lóbulo, utilizamos esta, la arteria auricular posterior, ¿no? Entonces así tenemos colgajos deltopectorales, que ya van a ver algunos ejemplos, colgajos mamarios externos para hacer algún tipo de reconstrucción, tóraco dorsal también van a ver algunos ejemplos, colgajo inguinal, la arteria circunflexillaria superficial, ¿no? De la arteria epigástrica superficial inferior, un colgajo hipogástrico, ¿no? Entonces, muchos colgajos, por ejemplo, escrotal, ¿no? Utilizamos la arteria pudenda superficial, ¿no? Entonces, colgajos pedios también podemos utilizar. Nuevamente, para que vean una úlcera, acá se han identificado con Doppler dos vasos, ¿no? Entonces, aquí están los vasos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacen? Se esqueletiza, ¿no? Entonces, estos vasos que van a nutrir, los vamos a disecar de tal forma que ese tejido pueda girar, ¿no? Entonces, miren, acá estamos llevándolo para cubrir el tendón de Aquiles, en la región calcánea del pie. Y esta parte, como se hace en B, se aproxima, puede cerrar directamente. Nosotros, tejidos, a veces, cuando tenemos úlceras o tomamos colgajos, hasta 8 centímetros podemos intentar cerrarlo. Entonces, esto tiene menos de 4 centímetros, cierra bien. ¿Ya? Los resultados son buenos, ¿no? Aquí, en otras condiciones, por ejemplo, si queda esta úlcera por mucho tiempo, esto se infecta y al final termina en una amputación. Con este colgajo estamos llevándole tejido bueno, bien irrigado de esta zona, a cubrir este defecto y al final salva la extremidad, ¿no? Miren, miren aquí cómo se identifican los vasos, están marcados. Se ha hecho la disección completa y esto gira, ¿no? Esto que estaba proximal se va a pasar a distal y esto que estaba distal pasa a proximal, ¿no? Y se cierra.
Entonces, cuando a veces utilizamos mayor cantidad de tejido y hay poco, no cierra bien, es mejor insertarlo. ¿Por qué? Porque acá tenemos músculo. Entonces hay que tener mucho cuidado siempre qué posición, qué tejidos dejamos para poder hacer la reconstrucción, ¿no? Entonces, como ya les mencioné, el arco de rotación es la distancia que podemos cubrir con el colgajo. Entonces, mucho tiene que ver el punto de rotación, ¿no? Si el punto de rotación, o los pedículos o los vasos que entran para nutrir a este músculo están más cerca de su origen, nos va a dar opción para que este colgajo pueda movilizarse mayor. Pero cuando los pedículos están muy cercanos, entonces no lo vamos a poder movilizar este músculo muy fácilmente, entonces el arco de rotación es pequeño. ¿Ya? Ahora vamos a ver sobre los colgajos cutáneos. Aquí es importante que ustedes vean, este es un hueso, este es un esquema, cómo es la distribución de los vasos. Alrededor de los huesos grandes, largos, siempre hay vasos que van a nutrir, ya sea el hueso como a las estructuras que están protegiendo estos huesos. Y estas estructuras son los músculos. Entonces, de estos vasos, entonces, de esta arteria nutricia en este caso, van a salir vasos que van a nutrir a los músculos. Entonces, estos son los vasos que se llaman o arterias musculares. Pero también van a salir vasos que se van a ir por el septum y todos estos vasos se van a dirigir hacia la piel. ¿Ya? Lo mismo, de los músculos también hay vasos que van a salir y van a nutrir la piel. Es por eso que se puede utilizar la piel que cubre a determinado músculo, ¿no? Y sabemos que esto está irrigado, porque de los músculos siempre van a salir vasitos que van a nutrir. Pero cada vez que salen estos vasos, van a emitir ramas, ¿no? Y estas ramas las van a emitir a todo nivel. La estructura que cubre a los músculos es la fascia. Entonces van a haber vasos que van a nutrir a la fascia. Van a haber vasos que van a nutrir el tejido celular subcutáneo, que van a nutrir la dermis y también la epidermis. Entonces, estos vasos se van a unir entre sí y van a formar los famosos plexos, ¿no? Entonces, un plexo es como si fuera una red anastomótica de estos vasitos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros utilizamos un colgajo, lo podemos planificar de acuerdo a todas las estructuras que nosotros querramos. Si nosotros queremos que esto se tenga mayor supervivencia, tenemos que tener mayor cantidad de plexos. Entonces, un colgajo cutáneo, miren, solamente va a tener los plexos subepidérmicos y los dérmicos, y parte, ¿no?, del plexo subcutáneo. Pero si nosotros utilizamos un colgajo fasciocutáneo, entonces vamos a tomar todos estos tejidos hasta la fascia, ¿no? Y la fascia está muy irrigada. Y si ya utilizamos un colgajo músculo cutáneo, imagínense, todo este músculo con todos estos vasos lo vamos a movilizar. Entonces son vasos que están bien irrigados, ¿ya? Entonces ya saben que nosotros cuando utilizamos más tejidos, ese colgajo tiene mayor supervivencia. ¿Cómo monitorizamos los colgajos? Nosotros vamos a ver algunas características del colgajo. Si no le llega sangre, este colgajo va a estar pálido.
Pero si no puede salir la sangre de este colgajo, no hay un buen drenaje venoso, este colgajo se va a poner azul, cianótico. Entonces, de acuerdo a esa coloración, nosotros sabemos si hay una insuficiencia arterial o venosa. Y tenemos que corregir, porque de lo contrario, ese colgajo sufre y al final nuestro trabajo ha sido en vano. Entonces, si nosotros notamos que hay un incremento en el volumen de ese tejido, sabemos que hay un acúmulo de sangre. Entonces, vamos a ver de qué color sale la sangre, ¿no? Entonces, generalmente, este acúmulo es por sangre venosa. Entonces, y si fueras sangre arterial, pues esto va a latir, ¿no? Sale con pulsos. La sangre venosa es un sangrado parejo, que no se va a acompañar del pulso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Miren, y este aumento de volumen va a hacer que se abra la herida. Entonces, nosotros siempre tenemos que vigilar, ¿no?, los vasos sanguíneos. A veces nosotros, cuando movilizamos algunos colgajos, o sea en la cara, hacemos un tipo de reconstrucción, utilizamos adrenalina, epinefrina, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a producir? Una vasoconstricción. Entonces, de repente, cuando lo movilizamos el colgajo, no sangra. Pero va a pasar el efecto de la epinefrina, que dura pues máximo hasta 2 horas, junto con la silocaína. Entonces, se van a abrir los vasos y van a sangrar. Entonces, nosotros tenemos que ver, controlar cuando realizamos un colgajo durante ese tiempo, ¿no? A veces utilizamos torniquetes y tenemos que controlar. Soltamos el torniquete y vemos el sangrado. Entonces vamos a ligar, vamos a cauterizar los vasos hasta que se evite, ¿no?, que haya algún tipo de hematomas. Según los colgajos, de acuerdo, lo vamos a clasificar en locales y a distancia, según el movimiento, ¿no? Los locales pueden ser de avance o deslizamiento y con pivot, ya saben, de rotación, transposición e interpolación. Y a distancia, directos, indirectos y libres, ¿no? Ahora vamos a ver los colgajos locales. Son aquellos que desplazan tejidos dentro de una misma región anatómica. Pueden ser de avance o con punto pivot. Vamos a ver los colgajos de avance. Entonces, una forma de los colgajos de avance es el colgajo de avance Veillén. Entonces, los alumnos que deseen, nosotros mañana pues vamos a hacer en el Hospital Carrión una práctica con patitas de chancho. Entonces vamos a hacer estos colgajos locales, ¿no? El colgajo de avance Veillén. Tenemos un defecto y en este defecto vamos a dibujar una V al lado del defecto. Entonces vamos a hacer un corte perpendicular sin levantar nada de la base, porque este colgajo se va a nutrir por la base. Y vamos a movilizar ese colgajo hacia la parte más distal para cubrir este defecto óseo. Entonces, miren, como el colgajo se dibuja así, termina en punta, estos tejidos se pueden aproximar. Entonces, al aproximar estos tejidos, vamos a ver que esta B se va a convertir en una Y. Aquí, ojo, van a poner un punto que se llama un punto de Gilles, que es para proteger esta punta. Si ustedes no aseguran esta punta, esto se necrosa. Entonces, para hacerlo, van a ver mañana que vamos a introducir la aguja con la sutura de un costado, ¿no?, a la altura que está, a la que queda la punta. Entonces entramos por la epidermis, salimos por la dermis
Y esta puntita vamos a entrar de un lado por la dermis y vamos a salir por el otro lado de la dermis. Y en el otro lado de la piel vamos a entrar por la dermis y salimos por la epidermis. Y vamos a anudar. Entonces, esta punta de este colgajo lo estamos asegurando, ¿no? Para que no quede levantada y después pueda sufrir y sin necrosarse. ¿Ya? Ese es un punto especial que se llama Gillies. Vemos aquí, por ejemplo, un colgajo de avance bilateral para cubrir una úlcera, ¿no? Entonces, se dibuja la B al lado del defecto, se hace el corte perpendicular y esto se aproxima. No vayan a levantar el colgajo en la parte de la base, porque si lo hacen, están malogrando todos los vasos que van a nutrir este colgajo. Este colgajo se va a nutrir por la base. Si ustedes cortan, van a perder esa irrigación. Por lo tanto, este colgajo se pierde. Entonces, solamente se hacen colgajos o cortes perpendiculares, ¿no? Y se llega a unir. Entonces, esto sirve para llevar tejido de esta región sana para cubrir este defecto, ¿no? Entonces, pero también podemos llevar tejido. No solamente puede haber un defecto, una úlcera, sino en este caso, miren, hay un defecto porque acá no se cubre esta línea, ¿no? Acá falta tejido en el labio. Entonces, ¿qué se hace? Se dibuja la B y ese tejido se va a avanzar para que llevar más tejido. Entonces, se lleva este tejido y ya no va a tener este defecto, ¿no? Miren, acá, por ejemplo, tiene una secuela de una fisura labial, una herida, una úlcera que ha quedado como un déficit. Entonces, se está llevando tejido para cubrir esta muesca, ¿no? Entonces, se ha llevado este tejido y ahora ya no va a tener, ya hay una línea continua, ¿no? Del labio. Entonces, esto es por una secuela de una fisura labial. Otro colgajo de avance o deslizamiento es, acá tenemos en el hélix un vaso que va a nutrir todo este hélix. Entonces podemos sacar una lesión, levantar este colgajo, liberarlo, porque sabemos que este vaso lo va a nutrir, y suturarlo, ¿no? Entonces la oreja no va a perder, ¿no? Tanta forma. De lo contrario, si no utilizamos este concepto, este es un cáncer. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Cortar, ¿no? Y va a quedar una orejita deforme. En cambio, con esto, se saca un área que esté libre de la lesión, ¿no? Generalmente, pues 3 a 4 milímetros, ¿no? De un margen de seguridad, y este colgajo pues se avanzó. Entonces se ha podido extirpar la lesión, pero este colgajo pues ha permitido salvar la forma de esta oreja. Quizás no el tamaño, pero va a tener una orejita más pequeña, pero con forma, ¿no? Colgajos de avance o deslizamiento. Otro colgajo de avance o deslizamiento que vamos a hacer, hacemos este defecto en forma rectangular y por los lados vamos a hacer cortes y vamos a aprovechar una propiedad que tiene la piel, que es la elasticidad. Entonces, esta piel lo vamos a avanzar y se va a cerrar. Pero ¿qué va a pasar? Que aquí en los extremos, en las partes más proximales donde hemos hecho el corte, se forman unos bultos, unos abultamientos, ¿no? Que esas se llaman orejitas de perro. Entonces, si nosotros hacemos un corte y sacamos un triangulito, estos triangulitos se llaman triángulos de Burón. Y esto nos va a servir para que ese tejido quede en forma plana.
pero vamos a incrementar la cicatriz hacia afuera. En cambio, en algunos casos, pues el corte se hace hacia adentro. Y este tejido se va a avanzar. Pero, ¿qué puede pasar? Que este colgajo, vamos a cortar la distancia de la nutrición de este colgajo. Podemos cortar de repente un vasito que esté irrigando esta zona y puede haber sufrimiento. Entonces, para evitar eso, el colgajo se hace ya no en forma recta, sino se va a hacer como si fuera una pirámide, un colgajo más abultado, de tal forma de que el área por donde entran los vasos sea casi similar, ¿no? No se pierda. Acá tenemos de que un colgajo, el largo, hay una relación entre el ancho y el largo de un colgajo. En diferentes partes de nuestro cuerpo y en las extremidades, esta distancia es de 1 a 1.5. Si nosotros hacemos 1 centímetro de ancho por 1.5 centímetros de largo. Pero la cara, como es un tejido que está bien vascularizado, podemos incrementar esta distancia de 1.5 hasta 3 de largo. O sea, podemos hacer colgajos más largos para cubrir los defectos. En cambio, en el tronco y las extremidades, esa relación solamente es de 1 a 1.5. Estos son los colgajos de avance o deslizamiento. Ahora vamos a utilizar colgajos con pivot. Y estos son los colgajos de rotación, ¿no? Entonces tenemos que, si este es el defecto, vamos a utilizar un arco de rotación que es 5 veces el ancho del defecto. Entonces, este tejido, como es elástico, va a regresionar, esta piel es elástica y puede cubrir todo el defecto. Entonces, este defecto pues se va a hacer anulado, ¿no? Con la cobertura. Pero va a haber buena tensión en esta parte. Entonces, aquí vienen los cortecitos que hacemos, ¿no? Si es hacia afuera, es un triángulo de Buró, y si es hacia adentro, se llama back-up. ¿No? Esta es la línea, este es el punto donde hay mayor tensión, ¿no? La longitud, ¿no?, del arco es 4 o 5 veces el ancho del defecto, ¿ya? Entonces, miren, tenemos aquí un defecto, una úlcera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rotar un colgajo. Este es un colgajo de rotación porque está 100% al lado del defecto. ¿Ya? ¿No? Miren, 100% al lado del defecto. Desde aquí nace, este es el defecto y desde aquí nace. Entonces, 100%. ¿Ya? Y este colgajo se va a avanzar para cubrir ese defecto. Este triángulo lo aprovechamos para cerrarlo. ¿Ya? Este tejido lo vamos a unir, este lo vamos a descender, pero aquí va a sobrar tejido. Cuando nosotros vamos a bajar, acá se va a formar un abultamiento. Entonces, para evitar ese abultamiento, también lo vamos a sacar. Vamos a sacar un triangulito. Entonces, esto nos va a permitir que este colgajo descienda fácilmente. Miren, aquí descendió este colgajo y esto se cerró, este defecto, ¿no? Al final, el resultado. Esta es la distancia que ha descendido el colgajo, ¿no? Ha quedado listo. Acá estaba ese abultamiento que se tuvo que cortar y eliminar. Entonces, miren, esto, comparen con esto, ¿no? Entonces, acá se cumple una de las indicaciones de los colgajos. Cuando reconstruimos, como estos colgajos tienen similar tejido, se va a notar menos.
¿no? ¿Por qué? Porque tiene las mismas características. Después les voy a explicar esto, ¿no? Esta línea está en contra. Miren las líneas cómo son en la frente, son horizontales, pero esta línea tuvo que hacerse en forma perpendicular. Entonces, por eso es que se nota esta cicatriz. Y bueno, como tuvo que reconstruirse esto, pues no importa, ¿no? Pero si hubiese sido posible, pues mejor las líneas tienen que hacerse en forma horizontal para que queden escondidas, ¿ya? Este es un colgajo de rotación. Ahora vamos a ver un colgajo de transposición, ¿no? El colgajo de transposición, miren, este es el colgajo y este es el defecto. Entonces, el lado que vamos a movilizar es más del 100% del defecto, ¿no? Entonces, un colgajo de transposición es más grande. Y miren, se moviliza este colgajo y va a cubrir el defecto. En algunos casos se puede cerrar, en otros casos esta zona dadora la injertamos, ¿ya? ¿Y por qué no lo injertamos aquí? Porque en el defecto primario a veces pueden haber vasos sanguíneos, una estructura noble. Entonces, tenemos que cubrirlo con un colgajo, en cambio aquí estamos liberando o está quedando un músculo. Y sobre el músculo, pues ya se puede injertar, ¿no? Miren el ejemplo. Esto es una cicatriz, una secuela, ¿no? Entonces, esta cicatriz, pues, impide que el paciente pueda movilizar adecuadamente la extremidad. Entonces, se va a sacar esta cicatriz, aparte de que se ve feo, ¿no? Sacamos, y este colgajo, pues, lo vamos a hacer como un colgajo romboidal, que ya lo vamos a ver, y movilizamos para cubrir este defecto. Entonces, miren, se levanta este colgajo, se lleva esta puntita de acá en la parte inferior del defecto, se va a llevar hasta la parte superior. Y esta puntita que está en la parte inferior del colgajo se va a llevar para cubrir el ángulo. Y al final esta punta va a cerrar con este tejido, ¿no? Miren, aquí se está avanzando, se va a cubrir el defecto y al final cierra todo sin dejar una úlcera. Entonces se ha cambiado esta cicatriz y se ha movilizado un colgajo para cubrir este defecto, ¿no? Este es un colgajo de Limber, ya lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, pero son colgajos de transposición, ¿no? ¿Por qué? Porque va a transponer una parte de piel sana. Por eso se llama transposición. Y los colgajos de interpolación son colgajos que se movilizan para cubrir un defecto que esté cercano, pero no adyacente, ¿no? Entonces, si preguntamos qué colgajo se utiliza para cubrir un defecto cercano, pero no adyacente, es el colgajo de interpolación. Entonces, miren, se va a levantar este colgajo y se va a cubrir este defecto. Y se va a dejar ahí durante 2 a 3 semanas en que del lecho receptor nuevamente va a haber una circulación, va a haber una irrigación sanguínea. Entonces, cuando eso sucede después de 2 a 3 semanas, ya cortamos, liberamos este colgajo, ¿no? Ya queda cubierto el defecto y esto lo podemos reconstruir, lo podemos devolver, ¿no? O en algunos casos, pues queda mejor, pues, estirparlo y dejar como una línea, ¿no? Pero estos son colgajos de interpolación para defectos cercanos, pero no adyacentes, ¿ya? Igual acá, por ejemplo, miren, tenemos una lesión en el ala de la nariz y se va a utilizar un colgajo que va a cubrir este defecto. Posteriormente se corta y esto se devuelve y ya va a cubrir el defecto, ¿no? Son colgajos de interpolación, ¿no? Otro ejemplo, miren, se saca un colgajo de la pared lateral
de la nariz y se va a llevar para cubrir un defecto en el mentón. Son defectos cercanos, pero no adyacentes, colgajos de interpolación, ¿no? Entonces, podemos, a ver, vamos a ver este colgajo bilobulado, un colgajo de transposición. Miren, este es el defecto y se va a formar un colgajo primario que está cercano, adyacente al defecto. Pero en algunos casos a veces no se puede hacer un cierre directo. Entonces utilizamos un colgajo secundario para cubrir parcialmente al colgajo primario, ¿no? Entonces, y así no se va a notar mucho el, el defecto que vamos a causar. Miren acá, este es un cáncer, un vaso celular, y lo estamos sacando con margen de seguridad. Aquí está. Miren este margen. Se ha sacado y acá está la lesión. Entonces se ha dibujado el colgajo primario. Este colgajo normalmente puede hacerse solo para cubrir este defecto. Pero si se hace esto, esto tiene que cerrar. Y para cerrar, el ala de la nariz tiene que movilizarse. Entonces le va a crear una simetría. Entonces, para evitar eso, ¿qué se hace? Se hace este colgajo secundario. Se ha hecho este diseño con ángulo de 90 grados. ¿Y cuál es la característica? De que este colgajo es la mitad del ancho del colgajo primario. Entonces, miren cómo se levanta este colgajo. Se revisa la hemostasia y este colgajo primario va a llevar a cubrir el defecto. El colgajo secundario se va a colocar donde estuvo la zona dadora del colgajo primario y esto se cierra. Entonces al final, miren, se cubrió el defecto, se cubrió parcialmente este lecho y ustedes van a notar que el ala de la nariz está levantada. Si esto se hubiese cerrado directamente, esta ala estuviera más levantada. Hubiera una simetría bien marcada. Pero como le hemos puesto tejido, entonces ya no se levanta tanto, ya no se nota mucho la simetría. Y esto después con el tiempo, pues miren, aquí ya después de unas 2 semanas, ya vemos que las fosas nasales están casi simétricas, ¿no? ¿Por qué? Porque la piel es elástica. Pero cuando se levanta mucho, pues ni modo, ahí ya queda en forma permanente ya la simetría, ¿no? Miren cómo queda la cicatriz, el colgajo, después toman una coloración casi similar, donde esto se nota mínimo. Pero le hemos sacado un cáncer a la señora, ¿no? Es un colgajo bilobulado porque tiene 2 lóbulos. Ahora vamos a ver el colgajo de Lindbergh. Es un colgajo de transposición de efectos romboidales con ángulos de 60 y 120 grados, ¿no? Entonces, mire, cualquier tumoración o cualquier defecto lo hacemos en forma romboidal. Ángulos de 60 y 120 grados el mayor. Entonces, ¿qué dice la teoría? La teoría dice que hacemos la proyección de la diagonal menor y la proyección de uno de los lados. En este caso, Lindbergh tiene 4 opciones. 2 en la parte superior y 2 en la parte inferior. Entonces tenemos que escoger donde haya mayor cantidad de tejido para poderlo movilizar, ¿no? Entonces se escogió pues movilizar el colgajo de la parte superior. Se levantó el colgajo y miren, esta parte de la Y va a cubrir el ángulo mayor de 120 grados y el de la X el de 60. Entonces al final
esto va a cerrar completamente, ¿no? Esta puntita se va a unir con esta y miren, cierra completamente. No deja de efecto secundario. ¿Ya? Colgajo de Lindbergh. Miren acá. Este es un cáncer en el ala de la nariz. Entonces se hizo el defecto en forma romboidal, se proyectó la diagonal menor y uno de los lados. Entonces se sacó la lesión y miren, se levantó el colgajo, se suturó, ¿no? Y después de año y medio la cicatriz es mínima. Muy poco se nota la cicatriz. ¿No? Aparte de que una de las cicatrices pues está en el surco nasogeniano, entonces queda escondida. Ya les dije que nosotros, tratamos de que las cicatrices queden en las líneas que son las arrugas. Entonces, esto al final se va a confundir como si fuera una arruguita y miren, no se nota. La que se va a notar es la que está en contra, ¿no? Acá, una pequeña línea. Colgajo de Lindbergh. Así como hay este colgajo de Lindbergh, hay un colgajo que se llama de Dufourmentel, que también utiliza un colgajo en forma romboidal, pero aquí ya se tiene que, en este caso, el diseño es diferente, ¿no? Miren, vamos a tener este defecto romboidal. Hacemos una proyección de la diagonal menor, pero ya no hacemos una proyección de aquí, el lado, sino hacemos una proyección de uno de los lados. Y aquí nosotros vamos a tomar la bisectriz y ahora vamos a utilizar una proyección de la diagonal mayor. Entonces tenemos este colgajo que se ha formado. Este colgajo lo levantamos y vamos a unir esta punta con esta, ¿no? Y esta otra punta con esta. Y va a cerrar completamente. Entonces no va a dejar de efecto secundario tampoco. No va a dejar de efecto secundario. Esto es lo mismo, pero que está invertido. ¿Ya? Entonces, el colgajo de Dufourmentel tampoco deja de efecto secundario. Y es más seguro. ¿Por qué? Porque miren la cantidad de tejido. Esto de acá lo vamos a levantar. Entonces, le va a llegar mucha irrigación por esta zona. En cambio, en el colgajo del Lindbergh, cuando uno levanta, miren la distancia, solamente se va a irrigar por esta zona. Muy poco, ¿no? Puede sufrir este colgajo. En cambio, con el Lindbergh, no. Con el Lindbergh no va a suceder eso. Miren acá. El defecto romboidal se hace la proyección de la diagonal menor, la proyección de uno de los lados, la bisectriz y la proyección de la diagonal mayor. Entonces, esto baja, este colgajo. Miren al final el defecto, ¿no? Pero se le ha sacado este cáncer, igual en la base de la nariz. ¿Ya? Colgajo de Dufourmentel. Podemos utilizar estos colgajos, en este caso, miren, si unimos estos varios Lindbergh, podemos formar un romboide, un cubo, y al final podemos utilizar cualquiera de estos lados de estos colgajos para cubrir este defecto. ¿Ya? En este caso, miren, vamos a tomar la parte más proximal de este lado y nos va a cubrir este defecto. Esto acá lo vamos a movilizar, va a cubrir este defecto y al final esto, ¿no? Miren un ejemplo práctico. Aquí este es el muslo de este paciente y también se va a hacer el defecto pues en forma de un cubo, ¿no? De un cubo. Entonces se van a movilizar los colgajos
y al final cubre todo el defecto y no ha dejado defecto secundario. Entonces, ¿por qué se hace esto? Si ustedes ven acá que acá hay un músculo, sobre el músculo se puede injertar, ¿no? Pero a veces esto lo hacemos para comprobar, pues, en forma práctica, ¿no? Que estos colgajos son viables, se pueden hacer. Lo otro que vamos a hacer son las zetaplastías, ¿no? Son colgajos de transposición en que el cuerpo de la zeta es la cicatriz y luego, con una inclinación de diferentes grados, se van a dibujar los brazos y se transponen los colgajos. Cuando es de 60 grados, la cicatriz rota 90 grados y se va a ganar 75% de longitud del área de piel de cicatriz, ¿no? Entonces, miren, cuando lo hacemos con ángulos de 30 grados, si nosotros intercambiamos, solamente vamos a intercambiar esta distancia. Por lo tanto, con 30 grados ganamos en altura 25%. Pero si lo hacemos con ángulos de 45 grados, vamos a ganar un 50%. Quiere decir que si esta cicatriz es de 2 centímetros, ahora vamos a tener una cicatriz o la distancia de estos tejidos va a ser de 3 centímetros, ¿no? Y cuando se hace con ángulo de 60 grados, tenemos una ganancia de 75% y la cicatriz va a rotar, miren, de lo que era así perpendicular, al final va a quedar en forma horizontal. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Con ángulos de 60 grados se gana un 75% y la cicatriz rota y se va a colocar, pues, en forma horizontal. Miren acá, por ejemplo. Este paciente sufrió una herida, ¿no? Que está en contra de las líneas. Las líneas aquí en la cara vienen así, son casi horizontales y van a bajar. Entonces, cuando se le pide al paciente que enseñe los dientes, va a haber una contracción y va a enseñar la encía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Queremos que esta cicatriz se incremente de distancia. Y para hacerlo tenemos que hacer una zetaplastía, ¿no? Entonces, miren, esta es la cicatriz. Entonces se va a hacer con ángulos de 60 grados y esta puntita va a rotar. Miren acá. Esta punta ahora está aquí y esta punta ahora ha bajado. Entonces, esta cicatriz ahora va a ser más larga. Entonces, cuando le pedimos al paciente, ahora, que enseñe los dientes, ya no retrae, ¿no? Miren, aquí retraía y enseñaba la encía. En cambio aquí ya no. Entonces, esto es la zetaplastía, ¿no? Con las patitas de chancho lo hacemos pues igualito, ¿no? Hacemos zetaplastías para que ustedes puedan comprobar cómo se gana en una cicatriz retráctil, cómo ganamos distancia. Y así podemos hacer colgajos, ¿no? Ya de acuerdo a la imaginación, todo lo que ustedes puedan crear, ¿no? Hacemos zetaplastías de 4 colgajos, miren. Esta es una cicatriz retráctil, secuela de una quemadura. Entonces esta paciente pues no puede extender el brazo, ¿no? Hay una retracción. Entonces se está movilizando estas zetaplastías, se está haciendo 2 zetaplastías para que la paciente al final pueda abducir, levantar el brazo, ¿no? Así era antes, con ángulos menos de 90 grados, y ahora sí con ángulo mayor de 145 grados, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué podemos sacar en conclusión? Miren, cuando hay secuela de quemaduras, estas cicatrices a veces sufren, no están bien irrigadas. Entonces, aquí está sufriendo. ¿Ven esto que está oscuro? Es porque no hay una buena irrigación en esta zona.
Entonces tenemos que tener cuidado en lo posible de tratar no movilizar cicatrices, ¿no? Que son secuelas de quemadura, porque al final esto se ulcera y al final tenemos que injertar, pero es otra operación, ¿no? Lo que queremos hacer. Pero aquí ya no queda otra opción, ¿no? Otra, mira, una cicatriz retráctil. Entonces, ¿qué se planifica, no? Esta es una cetoplastía de 5 colgajos para una cicatriz hipertrófica. Entonces se planea 2 cetaplastías, una aquí, otra a este lado y un colgajo BY que va a avanzar. Entonces, ¿qué se gana? Se gana bastante cicatriz, pero el paciente pues, puede extender completamente la extremidad. Al final, miren la cantidad de cicatrices que tiene, pero no queda otra. Acá tiene que primar la función ante lo estético, ¿no? Nadie quisiera tener tantas cicatrices, pero si no puede trabajar extendiendo la extremidad, pues ahora sí lo va, funcionalmente va a estar muy bien, pero quizás las cicatrices no sean de su agrado. Entonces ahora vamos a tener los colgajos a distancia. Los colgajos distantes desplazan tejidos de una región anatómica a otra, ¿no? Los colgajos locales lo hacían dentro de la misma región anatómica. Entonces tenemos que estos pueden ser directos cuando se hacen en un solo tiempo operatorio, por ejemplo el TRAM. Van a ver ustedes que en la clase de reconstrucción de tórax ahí se utiliza mucho el TRAM. Entonces en un solo tiempo se hace esta reconstrucción. Los pacientes o los alumnos que han tenido oportunidad de ver, por ejemplo, nosotros tuvimos una paciente con TRAM, pero era diabética, tenía una mala circulación, al final hizo unas úlceras, ¿no? Pero se hizo en un solo tiempo operatorio. Indirectos cuando se utilizan en 2 tiempos operatorios, ¿no? Por ejemplo, el colgajo inguinal. Entonces son colgajos indirectos. Y por último tenemos los colgajos libres. Mire, un colgajo a distancia. Este es un colgajo deltopectoral que se va a sacar ese colgajo para cubrir la parte del mentón, la mandíbula. Entonces, la zona dadora se ha injertado. ¿Y por qué no se ha injertado todo? Porque después esto se va a cortar y este tejido va a regresar, ¿no? Y esta parte ya queda con su injerto, ¿no? Podemos utilizar así colgajos abdominales, colgajos submamarios para hacer la reconstrucción a veces de dedos, ¿ya? Y en este caso se deja pues de 2 a 3 semanas este colgajo para que de la zona del defecto tome una nueva irrigación y se pueda utilizar y servir, ¿no? Ya teniendo una nueva circulación. Si lo sacamos a veces en menos tiempo, hay el riesgo de que no tenga la circulación del lecho receptor y ese colgajo sufra o se muera, ¿no? Miren, colgajos a distancia. Antes, en su desesperación por reconstruir las narices, pues hacían estos tipos de colgajos. Sacaba un colgajo en la parte del abdomen y lo suturaban al antebrazo. Lo dejaban ahí durante 3 meses. Después de 3 meses cortaban la parte que estaba del abdomen y ya tenían un tejido viable, que tenía una circulación nueva que venía del antebrazo. Entonces esto lo llevaban y servía para hacer la reconstrucción nasal. Ustedes saben que antes a los ladrones y a los infieles les cortaban la punta de la nariz. Entonces, cuando ustedes veían una persona amputada la punta de la nariz, ya sabían que era un ladrón o un infiel. Entonces, y para evitar eso, pues, se crearon muchas formas de hacer la reconstrucción. Y una de las más seguras fue esta, ¿no? Es una historia bonita que después, si hay tiempo, les contaremos. Miren el colgajo TRAM.
se va a sacar el músculo, el recto del abdomen con una porción, una isla de piel, y este colgajo pues se va a llevar hacia la zona del defecto, ¿no? La paciente que ha sido mastectomizada. Entonces miren el resultado final. Esta mama, que es un poquito grande, se ha hecho una reducción, ¿no? Para que las mamas queden algo simétricas. Y al final le queda una cicatriz que está acá escondida con la truza, ¿no? Se ha hecho una abdominoplastía, ¿no? Todo este tejido se ha sacado. Se ha hecho un ombligo nuevo, ¿no? Y la cicatriz queda aquí abajo, escondida con la línea de la truza. Pero este tejido se ha llevado para hacer la reconstrucción de esta mama. Es un colgajo TRAM. Y un colgajo a distancia indirecto, miren, ¿no? Es un colgajo inguinal. Aquí ustedes ven que este dedo, el cuarto dedo, ha habido un desglobing, llamamos nosotros, ¿no? Como si fuera un guante, como se saca la piel. Y acá está la parte de la falange, los huesos. ¿Qué pasó? Esta paciente, por culpa de este aro, ¿no? Cuando estaba bajando del micro, en la parte del pasamanos había un tornillo que estaba salido. Y ese tornillo se enganchó. Y justo en el momento que la paciente bajaba. Entonces sus 65, 70 kilos de peso, pues claro, y este anillo pues quedó atrapado y produjo este desglobing. Entonces esta paciente necesitaba sus 4 dedos ahí más el pulgar para que pueda utilizar guantes porque era farmacéutica. Entonces se le ofreció hacer este colgajo inguinal, ¿no? Todo este dedo quedó dentro de este colgajo inguinal que se hizo en forma tubular. Después de 3 semanas se corta y quedó así, un poquito gordo. Posteriormente este tejido se atrofia y lo que no se atrofia pues se hace como liposucciones, pequeñas liposucciones para que quede el dedo más delgado, ¿no? Y la paciente puede utilizar sus guantes en forma normal, ¿no? Pero esto se logró hacer. Y por último tenemos los colgajos libres, ¿no? En los cuales se eleva el colgajo con su pedículo arteriovenoso y se anastomosa a otros vasos en el área receptora. Entonces tenemos aquí, miren, por ejemplo, en otros casos, hace tiempo, cuando veían estos pacientes con este tipo de lesiones, ya nada más les indicaban nivel de amputación. Pero ahora se les recomienda pues hacer un colgajo libre. Entonces se va a hacer un colgajo libre anterolateral del muslo. Miren los vasos. Se levanta todo este colgajo y se va a llevar para cubrir este defecto. Entonces con sus vasos que tiene acá, que se han identificado, se anastomosan aquí. Y miren, al final el colgajo prendió, sobrevivió, y ya lo vemos después de 3 meses este paciente con su colgajo ya viable, ¿no? Otro ejemplo, colgajo libre. Este es un antebrazo y se va a utilizar este vaso. Entonces, este es un colgajo radial. Ya, acá está el pulgar, ¿no? De la eminencia tenar. Entonces, miren todo lo que se puede hacer, ¿no? Acá se ha dado cierta forma y esto nos va a servir para reconstrucción de un pene, ¿no? Entonces, se ha hecho después este colgajo en forma tubular para que sea este pene. Y miren, y acá van a estar, ustedes van a ver los vasitos, ¿no? Que se ha hecho la anastomosis. Se utilizan nylon 12 ceros, 13 ceros, ¿no? Entonces, si ustedes han visto un nylon 6 ceros, ya se pueden imaginar, ¿no? Pequeñísimos que tienen que utilizarse lupas, ¿no? O microscopio para hacer la anastomosis. Esta es una sonda Foley y van a ver ustedes que alrededor de esta sonda
se ha puesto un injerto de piel. ¿Para qué? Para que este injerto de piel al final sirva como una uretra, ¿no? Pero aquí ya se hicieron la anastomosis, miren, una arteria de 2 venas. Al final ya tiene la forma, acá está la sonda, el injerto, y se va a hacer después la reconstrucción de lo que es la vejiga. Y este es el resultado final, ¿no? Entonces, miren, esto, por supuesto, solamente le va a servir para que la identidad masculina, ¿no? Porque después no le va a servir para otra cosa, ¿no? Pero para que no pierda identidad. Esos son los colgajos cutáneos, ¿no? Ahora vamos a ver los colgajos musculares. Entonces tenemos que, ya les dije que cada músculo superficial provee conexiones vasculares vía perforantes musculocutáneas a la piel sobrepuesta. Entonces con esto nos permite incluir la piel que está con el colgajo muscular. Hay patrones de circulación basados en los pedículos que entran al músculo entre su origen e inserción. Generalmente es una arteria y 2 venas. Entonces, acá hay que hacer la definición de pedículo dominante. Es crítico para la supervivencia muscular. Generalmente el pedículo dominante es vital para la supervivencia de este músculo, ¿no? Cuando hay muchos pedículos, generalmente uno es el dominante. Pedículos menores son los no dominantes, pedículos secundarios son vasos segmentarios que van a nutrir al músculo cuando se liga el dominante o mayor. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces tenemos que Mates y Nahaim estudiaron a los músculos y los clasificaron en 5 grandes grupos, ¿no? Entonces tenemos que el tipo 1 es porque hay solamente un vaso que entra al músculo. El músculo puede ser elevado sobre este pedículo. Entonces tenemos el abductor del meñique, el abductor corto del pulgar, el aponio, el primer interóseo, pero el gastrocnemio y el tensor de la fascia lata son los que más utilizamos, ¿ya? Entonces, pero vamos a describir ahora el tensor de fascia lata. Entonces, miren, viene del espina ilíaca anterior superior, se va al trocánter y de ahí al tracto tibial. Solamente el tercio proximal es muscular, el resto es fácil. Y el vaso entra pues entre 8 a 12 centímetros desde la espina ilíaca anterior superior, ¿ya? Entonces, por acá entra el vaso, vamos a ver acá, ¿no? Miren, esta es la espina ilíaca anterior superior y acá viene el vasito. Y este vasito va a irrigar todo este músculo, ¿no? Miren acá. Entonces la espina ilíaca anterior superior, el vaso y la disección, el diseño del músculo. Entonces se levanta todo esto, esto se cierra y esta parte del músculo antes se desepitelizaba y se introducía aquí para llenar parte de la bursa, ¿no? El espacio que vamos a sacar, que es la úlcera por presión, ¿no? Y todo este colgajo pues, quedaba así, ¿no? Entonces, no quedaba tan bonito, pero al menos se salvaban estos pacientes después de tener estas infecciones por estas úlceras por presión, ¿no? Después, ya los diseños ya no se hacían tan grandes que llegaban hasta el tracto iliotibial, sino se hacían de esta forma, ¿no? Entonces, esta es la úlcera, esto se va a sacar todo este tejido y este colgajo se va a hacer así y se va a avanzar. Al final va a cubrir el defecto, miren, este es el resultado final, ¿no? Una úlcera por presión trocantérica con tensor de fascia lata. El tipo 2 es un pedículo dominante y pedículos menores, y el músculo sobrevive cuando se eleva basado en el pedículo dominante. Entonces tenemos aquí el abductor del primer y quinto dedo del pie, coraco braquial, pero los que más usamos es el gracilis y el sóleo.
¿ya? Estos son los ejemplos que siempre preguntamos. Entonces miren el gracilis, ¿no? Viene desde la sínfisis del pubis hasta la tibia. Es un músculo plano, delgado, que está por la cara interna del muslo, ¿no? Entonces miren, aquí está su pedículo y van a ver ustedes cómo es de plano y delgado. Aquí se ha cortado esto para desinsertarlo, ¿no? Y aquí lo vemos al músculo gracilis con toda su magnitud. Lo podemos utilizar como en forma libre para este tipo de úlceras. Miren, se está colocando el colgajo muscular, ¿no? Como colgajo libre, y sobre este músculo se ha injertado, ¿no? Entonces, el aspecto final sobre el músculo gracilis, ¿no? Miren acá una osteomelitis crónica, vemos la coloración oscura, entonces se está llevando en el músculo para cubrir este defecto. Acá está con el injerto y después de un tiempo, miren, al año, ¿no? Como ya está integrado, el músculo cuando se corta se lleva para otro lado, se denerva, por lo tanto se retrae, ¿no? Es por eso que ya no está todo este bulto. Miren acá, se contrae, se atrofia, pero lo que nos interesa es que hay tejido. Otro colgajo, el músculo de gracilis, miren, un cáncer en toda la vulva. Entonces se va a utilizar estos dos músculos, ¿no? Con la piel respectiva, uno para cubrir lo que queda de la vagina y otro para cubrir la parte externa, ¿no? Entonces, miren, acá está el músculo que se va a cubrir la parte muscular, la parte de la vagina, y esto va a cubrir la parte externa, ¿no? Y al final esto cierra. También tenemos aquí, por ejemplo, miren, se ha puesto el músculo gracilis y sobre esto se ha injertado para proteger la bolsa escrotal. Ahora tenemos el tipo 3. El tipo 3 tiene dos pedículos dominantes. Cada uno puede nutrir al músculo por separado. Los ejemplos que más utilizamos es el glúteo mayor y el recto del abdomen. Entonces miren el glúteo mayor. Viene así de la línea del sacro, la cresta ilíaca, y se va a dirigir hacia el fémur. Entonces, como tiene dos vasos, el músculo puede sobrevivir por cada uno o con cada uno de estos vasos. Entonces, si tenemos una úlcera sacra, podemos utilizar el músculo glúteo, la parte superior. Y si tenemos una úlcera isquiática, podemos utilizar el mismo glúteo mayor, pero la parte inferior, ¿ya? Entonces, miren acá, una úlcera sacra. Entonces, en algunos casos, nosotros tenemos que preservar colgajos porque estos pacientes siempre recidivan, ¿no? Entonces podríamos utilizar un colgajo BY, pero ya después se nos acaban las opciones. En cambio aquí, ¿qué se ha hecho? Se ha rotado el músculo glúteo de la parte inferior izquierda y el músculo glúteo superior, la parte, ¿no? Para el lado derecho. Entonces, esto al final se ha llevado al centro y miren, tenemos un colgajo en S, itálica. Pero se ha preservado el glúteo superior, ¿no? Del lado izquierdo con el glúteo inferior del lado derecho. Si vuelve a presentar otra úlcera, ya tenemos otra opción. ¿Ya? En otros casos, pues utilizamos el colgajo BY bilateral para cubrir todos estos defectos, ¿no? Y para la úlcera isquiática, pues utilizamos
el mismo músculo glúteo mayor, pero en la porción inferior, para cubrir este defecto. Miren, aprovechamos aquí. Si se dan cuenta, todo esto de acá es la bursa, ¿no? Acá nosotros introducimos una gasa y se va a llenar. Entonces, lo utilizamos eso para hacer el pseudo tumor de Goodman, se llama. Y lo pintamos con azul de metileno. Vamos a echar una jeringa con azul de metileno y ese azul va a prender sobre este tejido de granulación. Entonces lo fijamos con agua oxigenada y va a quedar de esta coloración. Entonces nosotros empezamos a hacer la disección, vamos a sacar toda la bursa y cuando cortamos y vemos que hay azulito, quiere decir que nos estamos metiendo a la bursa. Entonces tenemos que salir y tiene que salir todo este tejido. Y esto que ven acá es parte del isquio, es el hueso, es el responsable de que se haya formado la úlcera. Ustedes van a ver que para que se forme una úlcera por presión, tiene que haber un hueso que va a ser el responsable. ¿Ya? Entonces acuérdense de este ejemplo en las úlceras por presión, ¿no? Siempre se saca en forma completa y de ahí se planifica para hacer la reconstrucción, el relleno de este hueco que va a quedar, lo vamos a utilizar mayor cantidad de tejido, ¿no? Miren, estamos movilizando el músculo y al final va a quedar así, ¿no? Este es el músculo glúteo. Ahora tenemos el tipo 4, en la que tenemos pedículos vasculares segmentarios. Estos pedículos vasculares segmentarios son de igual tamaño y cada pedículo aporta irrigación a una porción del músculo. Puede seccionarse 2 o más, ya sea un limitado número de pedículos, y transponer una porción del músculo. Generalmente nosotros decimos que se puede cortar la mitad menos 1, ¿no? Acá tenemos como ejemplo el extensor y flexor del pulgar, el extensor y flexor del primer dedo del pie, el oblicuo externo, sartorio, pero el ejemplo que más utilizamos es el tibial anterior, ¿no? Entonces miren, acá está la porción del tibial anterior, la parte anterior de la pierna, y si nosotros vemos, este es el vaso que lo va a irrigar y van a dar arterias segmentarias. En este caso tenemos, miren, 2, 4, 5 y 3, 8 vasos que van a nutrir el músculo tibial anterior. Entonces, si nosotros conservamos la mitad más 1, en este caso 5, podemos conservar la viabilidad del músculo. Solamente vamos a cortar 3. Pero eso lo identificamos con Doppler. ¿Ya? Entonces, miren, nosotros, este es el borde anterior de la tibia y el corte lo hacemos 2 centímetros por debajo. Entonces podemos identificar al músculo y miren aquí los vasitos, los vasos sanitarios, ¿no? Perforantes. Y al final cortamos los últimos vasos y esto lo vamos a movilizar, ¿no? Lo vamos a movilizar para cubrir defectos en la, acá en la pierna. Este es el tibial anterior. Miren los casos perforantes. ¿Ya? El tipo 5 tiene un pedículo dominante y pedículos segmentarios. Van a entrar por los dos polos opuestos del músculo y el músculo puede sobrevivir en base a su pedículo dominante o a sus pedículos segmentarios, ¿no? Entonces, con cualquiera de los dos, podemos anular uno de los dos y va a sobrevivir con el otro. Acá tenemos como ejemplos al gran dorsal, al pectoral mayor, al oblicuo interno. ¿Ya? Entonces, miren, el músculo gran dorsal, aquí está con la arteria toracodorsal y las arterias vertebrales, ¿no? Las segmentales. Entonces podemos utilizarlas con islas de piel, diferente tamaño o localización, de acuerdo a nuestras necesidades. Miren los vasos, las perforantes vertebrales, ¿no? Y
podemos utilizar, ¿no? Esta es la arteria tóraco-dorsal, la responsable de la irrigación del músculo. Lo podemos sacar con una isla de piel, hacemos la disección, ¿no? Y podemos llevar esto para hacer la reconstrucción de la mama, ¿no? Esta es la isla de piel. Este es el colgajo muscular con la isla de piel, ¿no? Y como este es un músculo plano, tenemos que dejar un implante, ¿ya? Con un implante, ¿no? El resultado final, aquí falta hacer la reconstrucción de la areola, ¿no? Del pezón. Entonces, aquí se aprovechó para colocarle un implante al otro lado y queden más simétricos, ¿no? Entonces, este es el músculo gran dorsal. Y por último tenemos los colgajos fasciocutáneos. Definición: es un colgajo que incluye piel, tejido celular subcutáneo y la fascia. Son mejor vascularizados que los colgajos cutáneos porque van a incluir la fascia profunda, ¿no? La zona nadadora a veces no siempre tiene cierre directo. Y la vascularización, miren acá, igualito. Tenemos la piel, tejido celular subcutáneo y la fascia, ¿no? Entonces, ¿cuándo están indicados? Igual, para cobertura de partes nobles, movilizar tejidos sin pérdida de función motora. ¿Por qué? Porque el músculo va a quedar indemne, ¿no? Ya no va a tener su fascia, pero puede cumplir la función. Necesidad de conservar ejes arteriales principales, el lecho receptor esté sin contaminación y se necesiten cubrir zonas de poco grosor, ¿no? A veces cuando uno moviliza un colgajo muscular, músculo cutáneo, pues el músculo tiene gran volumen. Entonces, para pequeños defectos a veces no va, ¿no? Antes, cuando era residente, si había una úlcera en el tobillo, queríamos salvar ese pie, no teníamos más experiencia y hacíamos pues un colgajo de gran dorsal. Entonces imagínense todo el bulto, todo el tamaño que teníamos que cubrir, pero se utilizaba para salvar ese pie, ¿no? Entonces, la clasificación de estos colgajos fasciocutáneos es de Corman y Lamberty, Mate Sinajay y Nakajima. Lo que más utilizamos en los hospitales es la de Corman y Lamberty, ¿no? Entonces, según Corman y Lamberty, tenemos que hay 4 grupos. Tenemos aquí un colgajo, el tipo A, donde tenemos perforantes fasciocutáneas múltiples. Acá todas estas perforantes, ¿no? Van a entrar en la base del colgajo y se van a extender en toda la longitud del colgajo. Este es el tipo A, ¿no? Son múltiples perforantes fasciocutáneas. En cambio, el tipo B solamente es un vaso o una sola perforante que va a entrar y va a encargarse de irrigar a todo el colgajo. Y esto se puede utilizar pues como un colgajo libre, ¿no? Porque es un solo vaso, se va a hacer la anastomosis, si se quiere hacer. Y el tipo C tiene múltiples perforantes, pero van a entrar en el septum. Entonces, si lo queremos movilizar, tenemos que liberar todo el septum y movilizar este colgajo, ¿no? Y el tipo D es como el C, pero le podemos agregar hueso, ¿no? Músculo. Entonces ya va a tener otras estructuras agregadas, ¿ya? Pero es similar al C. O sea, la irrigación está en el septum. Son varios vasos que van a entrar por el septum. Entonces, van a haber algunas variantes. Por ejemplo, un colgajo fasciocutáneo peninsular, cuando utilizamos todo el tejido y es de la fascia, este es el músculo. Entonces, cuando no necesitamos todo este colgajos, sino una parte, entonces este es un colgajo fasciocutáneo en isla. A veces solamente necesitamos la fascia y la grasa,
no necesitábamos la piel. Entonces, un colgajo facio adiposo. Y en otros casos, solamente necesitamos la fascia. Es un colgajo facio facial. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunos casos clínicos. Por ejemplo, el colgajo tóraco-dorsal. Tenemos que su pedículo son las intercostales, ¿no? 6, 7 y la epigástrica. Es tipo A, o sea, la irrigación entra en la base del colgajo y sirve para la reconstrucción mamaria. Entonces, miren, este colgajo utiliza un gordito que tenemos todos en la parte lateral del tórax, ¿no? Si ustedes se tocan, van a encontrar un gordito. Utilizamos ese tejido, ¿no? Hacemos una horizontal, un corte vertical, ¿no? Y vamos a utilizar este colgajo y lo vamos a movilizar, ¿no? Vamos a llevar ese colgajo para que tenga como un bolsillo, una bolsa, y sobre eso pues se puede injertar una prótesis. ¿Ya? Entonces, y al final cierra completamente, no deja de efecto secundario. Miren, esta punta del colgajo estaba acá. Entonces se ha movilizado, se ha creado como un bolsillo y aquí hay una prótesis, ¿no? Al final esto cierra y queda ya la mama reconstruida. Entonces, miren, de lo que no tenía nada, se ha colocado, se ha movilizado el colgajo y ahora ya tiene un bolsillo donde trae una prótesis. Y en la otra mama se le ha puesto una prótesis también para que estén simétricas. Aquí falta la reconstrucción de la areola y el pezón, ¿no? Pero por lo tanto esta paciente pues ya no necesita estar colocándose toallas ni algunas cosas pues en el brasier para que tenga similar volumen, ¿no? Ese es otro colgajo. Vamos a ver el delto pectoral, pedículo dominante, las perforantes de la arteria mamaria interna, es tipo A también de Corman y Lamberty, y sirve para cobertura de defectos en cabeza y cuello. Miren, este paciente tuvo un cáncer y al final pues terminó con esta dermatitis por radioterapia. Entonces con estas cicatrices el paciente no podía movilizar la cabeza. Y aparte de que estas úlceras pues daban un efecto no muy agradable. Entonces, ¿qué se hace? Se hace este colgajo, el delto pectoral. ¿Bien? Entonces se va a levantar, miren, acá se han identificado los vasos, ¿no? Las perforantes con Doppler se ha podido identificar. Se levanta este colgajo, ¿ya? Y se lleva para cubrir este defecto. Entonces, esta puntita de este colgajo se va para esta zona. Se deja ir durante 3 semanas, luego se corta, ¿no? Y ya tenemos un lado reconstruido. Igualito se hace para el otro lado y miren, ¿no? Al final se sacó estas cicatrices, estas úlceras y ahora ya tenemos los colgajos realizados e injertados, ¿no? Tenemos ahora el colgajo inguinal, el pedículo dominante de la arteria circunfleja ilíaca, es tipo B, o sea, es un solo vaso, y sirve para dar cobertura al abdomen, muslo y dorso de la mano. Y como colgajo libre, para cuero cabelludo, el suelo de la boca, ¿no? Entonces, miren, esta es la arteria ilíaca circunfleja superficial. Está entrando en la base de este colgajo. Entonces, se hace el diseño, se puede sacar todo este colgajo y en algunos casos hasta se puede sacar un poco de cresta ilíaca y este colgajo ser más grande. ¿Y para qué nos va a servir? Miren, esta paciente pues tuvo una quemadura de niña, no fue tratada, cicatrizó así, con esa cicatriz produjo una retracción en los dedos, entonces se le va a sacar toda esta cicatriz y se va a colocar el
colgajo inguinal, ¿no? Y después de sacar la cicatriz, queda este defecto. Pero ahí está la retracción de los dedos. Entonces se va a colocar unos clavos de Kirchner para fijarlos y darles otra aspecto, ¿no? Entonces esto se deja ahí durante 3 semanas, después se corta, ya queda se puede movilizar ya la mano y se le va a dar terapia pues para que movilice los deditos, ¿no? Pero ya los deditos ya no están tan retraídos como antes, ¿no? Ya puede extenderlos y puede hacer ejercicios. Vamos a ver otro que es el colgajo sural. La arteria sural tipo B de Corman y Lambertin, y sirve para dar cobertura al tercio inferior del pie, el talón y el malleol. Miren, para cubrir tremendo defecto. Entonces, se dibuja el colgajo en la unión de la cabeza de los gemelos, ¿no? Y con ese tejido subdermal, aquí están contenidos los vasos. Entonces, esto, miren esta línea que está para el lado derecho, va a girar 180 grados. Ahora va a estar para el lado izquierdo. Y va a cubrir todo este defecto, ¿no? Entonces, acá están contenidos los pedículos. Esto se injerta y al final lo demás se cierra, ¿no? Pero se salvó la extremidad, ¿no? ¿Por qué? Porque este tejido es viable, le va a servir de colchón sobre este punto de apoyo y va a quedar bien, ¿no? Así como se hace la reconstrucción para el miembro inferior, tenemos que el colgajo interóseo posterior es tipo C, sirve para dar cobertura al codo, antebrazo, muñeca, porción dorsal de la mano, la primera comisura del pulgar, ¿no? Este es el colgajo interóseo, es para la reconstrucción de la extremidad superior. Miren, aquí hay una úlcera, una lesión sobre la base del primer dedo. Entonces tenemos que darle la reconstrucción, ¿no? Para salvar este dedo. Ustedes saben que este dedo vale el 50% de la mano. Porque gracias a este dedo, al pulgar, nosotros podemos hacer los movimientos de oposición, flexión. Si no tenemos ese dedo, imagínense qué podíamos hacer. Entonces tenemos que hacer lo que sea para salvar este dedo, ¿no? Incluso podemos sacrificar los dedos en este orden para salvar el primer dedo. Lo que ahora se está haciendo es una transposición del pulgar del pie, se lleva para hacerlo, reconstruir esto, cuando a veces hay amputaciones, ¿no? El pie no nos es de tanta utilidad como en la mano, ¿no? Por lo bajo interóseo posterior. Miren, después que se ha hecho la reconstrucción, pues el paciente puede hacer estos movimientos, ¿no? Acá es la zona dadora, y este tejido está ahora aquí, y esto se injerta. También tenemos un colgajo radial para hacer la reconstrucción de este segundo dedo, ¿no? Que al final, miren cómo el paciente puede hacer los movimientos, cerrar, abrir la mano. Un colgajo radial libre para esta fístula, ¿no? Cómo se saca este colgajo y se va a llevar para cubrir esta fístula, ¿no? Miren, al final la fístula quedó cerrada. ¿Y dónde se anastomosó? A la arteria facial. También se pueden hacer colgajos, ¿no? Osteocutáneos tipo D de Corman y Laverty para reconstrucción oncológica. Miren este paciente, tiene un cáncer acá, ¿no? En la mandíbula. Entonces se saca toda esta lesión y le va a quedar un defecto. Entonces se extrajo, ¿no? Un colgajo osteocutáneo, ¿no? Y se va a fijar
¿no? Con estas placas, estos tornillos que son de titanio, se hace la anastomosis y este paciente pues se recuperó, ¿no? Entonces, eso es parte de la reconstrucción, ¿no? Cirugía reconstructiva que nosotros hacemos. Bueno, preguntas aquí. Solamente hay 22 alumnos. A ver, preguntas, doctores. No hay preguntas. A Claro, ver, doctor. ya. A ver. Bueno, estoy tomando la foto. Ya. Sí, a ver, digan. Bien. No. Depende de la localización del defecto que tú tienes. Entonces, si tú tienes, a ver, tu paciente tiene una úlcera trocantérica, no le voy a hacer un glúteo. Entonces tenemos que utilizar un colgajo de tensor de fascia lata, ¿no? Así va a depender de la localización de tu defecto y lo que tú quieras reconstruir. A veces, por ejemplo, tenemos pacientes que tienen una úlcera sacra y ya se les ha reconstruido, ya se les ha hecho colgajo Bellier del músculo glúteo mayor, entonces las opciones que nos quedan son pocas. Entonces tenemos que ver qué opciones tenemos, ¿no? Entonces le podemos hacer un colgajo lumbosacro, viendo, ¿no? A veces con las úlceras isquiáticas se puede hacer un colgajo del muslo, ya no se utiliza el glúteo porque ya se utilizó. Entonces va a depender de lo que nosotros hayamos dejado o lo que nos hayan dejado otros cirujanos. ¿Está bien? Ya. A ver, otra pregunta, doctores, pregunten ahora. Ya sé que están cansados, han querido ver su partido, pero bueno, ya la hora es la hora. Si no tienen más preguntas, pues mañana con mi grupo, los grupos de cardio, vamos a hacer la práctica, ¿no? Los alumnos que deseen pueden pedir permisos a sus hospitales y pueden ir. Claro, ya depende de tus conocimientos de anatomía, doctora. Entonces, por ejemplo, en el colgajo de tensor de fascia lata, hacemos el diseño y ya sabemos a qué distancia está del espina anterior superior la entrada del pedículo. Entonces, tenemos todo el tejido hasta la entrada del pedículo. Entonces, podemos utilizar mayor cantidad de tejido si necesitamos movilizar a más distancia. Entonces, pero eso ya tenemos, ya por conocimiento de anatomía, ya sabemos hasta dónde va. No es que lo importante es identificar el vaso, ¿no? El vaso lo identificamos con Doppler y de ahí ya hacemos todo nuestro diseño de acuerdo a nuestro conocimiento de anatomía. ¿Ya? Bueno, por favor, estudien, este ya es su último curso que están llevando. No se confíen en el examen, en el banco, porque han tenido muchas sorpresas. Nosotros cambiamos las preguntas, ¿ya? No las hacemos para jalarlos, pero sí queremos que ustedes saquen algo de provecho de este curso.
¿ya? Lo más importante, la parte que ustedes van a aplicar, generalmente van a ser en quemaduras, prevenir úlceras por presión, identificar algunos tumores, ¿no? Para que los puedan derivar a tiempo a los pacientes y no estar embromándolos y estas lesiones que si son malignas, pues se incrementen de tamaño rápidamente. ¿Ya, doctores? Entonces ha sido un gusto y espero verlos pronto. ¿Ya? Listo, ya hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Ya, gracias a ustedes. Ya, ya.